Ok, ya estamos aquí, estamos grabando, espero que todo se escuche. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente a otro episodio de Explorando Mitos. Acabo de grabar un video con Jonathan Meléndez, historiador de antropología. Básicamente es un video reacción. Normalmente como he tenido otros videos ya anteriormente, que pongo un clip de YouTube, reacciono, doy mi opinión, doy ahí evidencia, lectura si hay que darla, etcétera. Este video va a ser, ¿verdad? Más bien hubo una segunda parte de el canal nuevo que pues hice, se llama Movimiento Herético. Básicamente, pues allí vamos a hablar un poquito más de temáticas eh, religiosas, ¿verdad? En el sentido de, ¿verdad? Tener a otros exponentes de diferentes denominaciones que se puedan expresar libremente en el canal y ¿verdad? Ver esos problemas teológicos que todavía enfrentamos hoy día, que no hablamos o no estamos dispuestos a dialogar tan fácilmente. Ese es el propósito del canal. Este canal más bien va a ser para, ¿sabes? Am, algo más personal sobre mitología comparada, quizás video reacciones criticando apologistas, etcétera. Allá en el movimiento herético quiero que se mantenga un poco más por la línea en cuestión al diálogo y poder traer a diferentes personas que sean cristianas y puedan dialogar sobre sus diferencias teológicas, etcétera. So, hoy vamos rapidito, ¿verdad? A hacer como una crítica textual. Se supone que en el segundo video de Movimiento Herético que hice con Jonathan de Jesús ante la ficción narrativa parte 2, yo hablé de esto más o menos por encimita, pero voy a hacer un video aparte. Muy probablemente no sé si en el tercero vaya a dar ejemplos, pero quiero hacer esta parte porque considero que es importante hacerlo aparte y tener esta información eh, para revisarla en cualquier otro momento, simplemente just poner el video y ya. Sin más preámbulos, vamos a meterle caña a esto, ¿verdad? ¿Por qué los historiadores o algunos eruditos del Nuevo Testamento no toman, ¿verdad? Estos registros como eventos históricos en su mayoría? Porque muchos de ellos dicen que estas fuentes no son independientes, porque no citan sus fuentes, porque no son claros en qué fuentes están utilizando, etcétera, etcétera, yara, yara. So, hoy vamos a ver cómo eh, o por qué algunos eruditos, ¿verdad? Y cómo llegan a ciertas conclusiones para determinar ciertas posiciones. ¿Ok? Vamos a empezar y vamos a darle share screen. Y disculpen el sonido de background. Vamos a darle share sound por si acaso. Espero que puedan ver mi pantalla. Esto es un trabajo que básicamente hice, está incompleto. Le quiero meter más ejemplos, pero vamos a empezar rapidito, ¿verdad? Con la problemática entre los viajes de Pablo y los viajes de Pablo en Hechos de los Apóstoles, que entonces, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles sería Lucas, el autor Lucas. Es un mismo, Lucas y Hechos de los Apóstoles es un mismo libro, pero está picado por la mitad, vamos a decirlo así. So, cuando, ¿verdad? Tú vas a pasar, a darle una pasadita histórica, a ver qué fue lo que pasó aquí. Obviamente, cualquier persona lo puede hacer, puede coger su Biblia y puede abrir Hechos de los Apóstoles, Gálatas 1 y 2, y va a ir comparando los viajes, como yo lo hice. So, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vemos que eh, Pablo está en Jerusalén, en el capítulo 9, el versículo 1, va a Jerusalén, de Jerusalén va a Damasco. En el capítulo 9 versículo 29-30 de Jerusalén va a Cesarea, se mueve a Tarso. En el 11 capítulo 11 versículo 25-26 va a Antioquia, se queda un año allí. Y en el
capítulo 11, versículo 30, vuelve a Jerusalén. En el 12:29, capítulo 12, versículo 29, está en Jerusalén y en el 13, en el capítulo 13, versículo 1, vuelve a Antioquia. En Gálatas, Pablo estaba en Damasco, ¿verdad? Fue a Arabia, volvió a Damasco, se quedó 3 años. En el capítulo 1, versículo 18, él fue a Jerusalén por 15 días y no vio allí a más nadie más que a Jacobo, el hermano del Señor. Capítulo 1, versículo 21 de Gálatas, fue a Siria, regresó a Cilicia y se quedó 14 años. En el capítulo 2, versículo 1, volvió a Jerusalén y en el capítulo 2, versículo 11, fue a Antioquia. Vemos que están describiendo los mismos viajes, ¿verdad? Y mira cuán frecuente en Hechos de los Apóstoles Pablo está en Jerusalén versus mira en cuán presente Pablo está en Jerusalén en sus cartas. El problema aquí, varios problemas, pero el problema más fundamental es que Gálatas vino primero. Pablo está escribiendo primero. Eh, Hay una discrepancia entre Pablo, ¿verdad? Escribe que él no estaba persiguiendo cristianos en Jerusalén, sino en Siria, pero Lucas, o el autor de Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo que él fue a Jerusalén y estaba en Jerusalén persiguiendo cristianos. Y aquí viene otra pregunta, ¿verdad? Que es, o sea, ¿por qué Pablo va a escribir en Gálatas que cuando fue a Jerusalén nadie le reconoció su cara? ¿Y por qué entonces en Hechos de los Apóstoles Lucas está diciendo que él estaba persiguiendo cristianos y a los discípulos, etcétera? O sea, no, estaban todos muertos entonces. Y crea este tipo de preguntas, que crea este tipo de problemáticas teológicas e históricas, más bien históricas. Y este es uno de los ejemplos de por qué hay historiadores y eruditos cristianos como Martin B. Dale, etcétera, que te dicen, ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? No es que te estoy diciendo que esto es una contradicción, esto es un anacronismo histórico. ¿Quién nos está contando la verdad? ¿Quién tiene más relevancia y más peso que quién? Es trabajo duro. Y esto es lo que mucha gente no quiere hacer, ni tampoco quiere aceptar. Esto es un error o un anacronismo histórico que no lo salva ni Dios. ¿Ok? Está feo, está feo. Obviamente esto es de pasadita por encima. ¿Ok? Si vemos aquí en esta columna, déjame ver si puedo darle un poquito el zoom. Si nos dejamos llevar por la teoría marcana, ¿verdad? Marcos viene más o menos aquí en el año 70, ¿verdad? Y Hechos de los Apóstoles o Lucas, ¿verdad? Mira, Lucas Hechos está en el 85, pero Richard Perbo, que es básicamente erudito y él se especializa en el libro de Hechos, en Lucas y Hechos, él pone fácilmente a Hechos de los Apóstoles en el 115. No aquí, no aquí, acá. Fácil en el 115. Y también dice Richard Perbo que no es que es bastante fácil, pero se puede asimilar la conclusión porque estuvo familiarizado con pasajes de Josefo. Y no tan solo pasajes de Josefo, este, tiene elementos con las epístolas pastorales y Policarpo, que datan en el 125-130, ¿ok? Después de aquí. Eso es interesante, ¿ok? Eh, ya esto es básicamente más de lo mismo. Estos puntos ya los toqué. El punto de los viajes de Pablo y Hechos de los Apóstoles es quién está diciendo la verdad, quién tiene la razón y quién tiene más validez histórica. Y de ahí debemos partir. Y esto, lamentablemente, estos trabajos y estas investigaciones así crean un conflicto. Y la investigación histórica es algo bien sensitivo, es algo bien sensitivo y bien controversial.
ante todo, bien controversial. So, vamos a coger otro ejemplo de por qué hay algunos eruditos que no toman el Nuevo Testamento como fuentes fidedignas históricas o como registro de eventos reales en general o de ciertas cosas que le pasaron a Jesús, como el juicio de Jesús, ¿verdad? Yo lo puse aquí en orden según la teoría marcana. Si te dejas llevar por la Biblia, vas a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Ok? So, leyendo capítulo 15 versículo 1 al 5, Jesús ante Pilato en Marcos, muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, ¿dices nada? Diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Ok? Jesús en Pilato en Mateo, capítulo 27, versículo del 11 al 14. Jesús contando el mismo acontecimiento. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes de cuántas cosas te testifican contra ti? Contra ti. Pero Jesús le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús ante Pilato en Lucas capítulo 23, versículos de 3 al 5. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y obviamente en Juan 18, del 28 al 38, voy a empezar en el 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿tú dices esto por ti o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego, entonces le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? So, fíjate, ¿verdad? Como curiosamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del versículo del 60 al 65, cuando el sacerdote interroga a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. Literalmente, aquí Jesús hace una mención directa a Daniel 7:13, que dice, en las nubes del cielo venía como hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. Entonces, en Juan 18, del capítulo 18, versículos 19 al 21, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina, y Jesús respondió,
Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntan a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, como podemos ver, básicamente aquí no está la mención de Daniel, en lo absoluto, en lo absoluto. Y es interesante, ¿ok? Como escribí aquí, o sea, como podemos observar, el juicio de Jesús muestra un ejemplo de por qué es tan difícil para muchos historiadores considerar el Nuevo Testamento como documento enteramente histórico y fidedigno, ¿ok? Nuestra conversación más antigua, que sería Marcos, no tiene la conversación filosófica con Pilato como aparece en Juan. Ni Mateo ni Lucas mencionan algo al respecto. Marcos, Mateo y Lucas tienen el mismo tú lo dices, y curiosamente este está ausente en Juan. Y esto se debe a que, ¿verdad? Como voy a dar un ejemplo ya mismo, que los evangelios se utilizaron palabra por palabra, tuvieron acceso a esos documentos, ¿verdad? So, again, esto es un ejemplo de por qué hay algunos eruditos que no toman el Nuevo Testamento, o, ¿verdad? Eh, Se les hace difícil trazar qué fue lo que pasó, por ende no pueden decir esto es histórico, esto es completamente fidedigno. Obviamente les recomiendo que busquen este capítulo, dame un brequecito, este capítulo, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, cuando, 1460, cuando el sumo sacerdote y Jesús hace la referencia, y en el capítulo de Juan, ¿verdad? Le hace básicamente la misma pregunta, pero no está la mención a Daniel, por alguna extraña razón. So, uno de mis favoritos es el nacimiento de Jesús. Déjame ver cuánto tiempo nos queda. No quiero que el video sea muy largo. Déjame ver. Mm, Déjame darle stop share un momento. Ok. Vamos a darle share rápido. Ok. So, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús tenemos dos acontecimientos del nacimiento de Jesús. Sería el de Mateo y el de Lucas. Nadie más habla del nacimiento virginal. Entonces, aquí están las palabras claves en rojo para que tú puedas asociar en qué periodo esta gente está asociando estos acontecimientos históricos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente los magos, unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú buscas los días de Herodes o antes de que el gran Herodes muriera, data en el año 4 antes de la era común. El nacimiento de Lucas, Lucas dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, eh, y etcétera, que este primer censo se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Cuando tú buscas ese acontecimiento o si realmente eso pasó, Quirino fue gobernador de Siria en el siglo 7 después de la era común, o ese censo puede datar en esa fecha, ¿verdad? Aunque no pasó. Eh, la contradicción aquí es una fecha básicamente de 10 años, o sea, o nació en el 4 antes de la era común o nació en el 7 después de la era común. Y en muchos libros vas a ver que ponen a Jesús en el 4 en el 4 antes de la era común. Pero eso no es lo que está diciendo Lucas. Como escribí aquí, Lucas dice que nació cuando el senador Quirino o Romano Quirino se convirtió en gobernador de Siria y realizó el primer censo judea, que eso fue en el año 6 después de Cristo, o después de la era común. Mateo dice que Jesús nació aproximadamente un año antes de la muerte de Herodes. Es grande, que fue en el año 4 antes de la era común. ¿Ok? So,
Esto es uno de los ejemplos también más problemáticos que existe, porque han tratado de gastar tantos papeles y tanta tinta en tratar de justificar esto, pero realmente es una contradicción histórica bien fuerte, bien fuerte. Todavía han habido historiadores apologéticos y apologistas que han tratado de mezclarlo y darle un sentido, pero es que realmente es bien difícil. ¿Qué pasó? ¿O Jesús nació en el periodo de Herodes o nació en el periodo de Quirino? No hay nada que buscar. ¿Ok? So, esto es otra razón de por qué muchos historiadores, gente seria dentro del mundo académico, se les hace difícil tomar este acontecimiento como un evento real histórico. Sigamos. Esto no lo voy a tocar aquí. ¿Ok? So, esto, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con esto, rápido, esto es básicamente verbatim, significa palabra por palabra. Eh, lo que había mencionado ahorita, sabemos que los evangelios se han utilizado palabra por palabra. Mateo está reconstruyendo a Marcos con sus ideas particulares. Lucas está corrigiendo a Mateo. Por eso es que tenemos dos acontecimientos del nacimiento de Jesús. Pero lo más importante es que, ¿verdad? Si los evangelios realmente están recopilando historia, ¿cómo es que eso sería el caso cuando tenemos evidencia de que, por ejemplo, Lucas copió a Mateo palabra por palabra? Entonces no estamos hablando de un conocimiento histórico, estamos hablando de un conocimiento teológico. Están haciendo teología, ¿ok? Y lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? Que Mateo vino primero que Lucas y vemos cómo en el mismo texto, o sea, es el mismo griego, es lo mismo. Lo único que cambia son los verbos en Brown, ¿ok? Que aquí Mateo utiliza la palabra fruto y digno, utiliza la palabra pretendas, y aquí Lucas escribe o pone frutos y pone dignos, y acá pones y no empieces. O sea, realmente la única palabra que cambia aquí es esto, pretenda y empieces. Y aquí Lucas pone frutos y dignos en plural. Entonces, aquí Mateo lo deja en singular, pero la realidad del asunto es que es el mismo griego. ¿Ok? Y esto demuestra que Lucas tuvo acceso a Mateo. ¿Ok? Y esto es bien de pasadita, obviamente. Otro ejemplo que me gusta mucho es esto. Esto es una tradición una doble tradición notable de 27 palabras. Mateo capítulo 12, versículo 41 y Lucas capítulo 11, versículo 32. Y como pueden ver, literalmente no cambia ni una palabra. Es literalmente el mismo griego. ¿Ok? El mismo griego. Entonces, esto demuestra, again, que estos son más ejemplos de Lucas, ¿verdad? El mismo griego, pero lo que cambia son dos o tres cosas, verbos, pero el griego se queda igual, como aquí. En este ejemplo, Mateo no pone esclavo, disculpen, pero Lucas utiliza la palabra esclavo. Lo demás se queda exactamente igual. Y esto demuestra que los evangelistas sí tuvieron acceso entre sí a sus documentos, y por eso no podemos simplemente saltar a la conclusión de que ellos están haciendo historia, ellos están recopilando eventos históricos, ellos están recopilando conocimiento teológico, porque están copiando palabra por palabra lo que había ya escrito otro documento, que dicho documento no nos cita sus fuentes, ni tampoco nos cita sus referencias. Por ende, detrás de todo esto hay un margen y un marco teológico, ¿ok? So, esto va a ser básicamente como que Déjame darle stop share.
Voy a dejarlo hasta aquí. Son varios ejemplos. Hay más, me gustaría indagar más, pero voy a tratar de dejarlo hasta ahí. Así que próximamente espero poder compartir y discutir esto también en el canal de Movimiento Herético, con un poquito más de calma y sin miedo que me pase el tiempo y eso. Así que espero que estos ejemplos les ayuden, que pues los busquen para que puedan verificar que sí, que son, son problemas históricos serios. Así que gracias a todos por los que el que vea el video, la que vea el video, sabe que puede dejar su comentario en el canal de Movimiento Herético si quiere participar en un tema en particular, lo dejan en los comentarios, con mucho gusto le abrimos el espacio a usted o a ustedes para que puedan expresar sus ideas, puedan expresarse y tengan un lugar donde pues su voz pueda ser escuchada. Así que gracias por estar aquí conmigo hoy y again, espero que hayan disfrutado el video. Hasta la próxima.